Muy buenas tardes, mi nombre es César López y voy a darles esta pequeña charla que se llama Los límites planetarios y el colapso energético. Considero que es un tema en extremo importante y voy a empezar dando un panorama energético mundial, pero conforme vayamos avanzando vamos a percatarnos de la importancia de este tema. El panorama general, bueno, según el documento de British Petroleum, estadísticas del 2020, en el 2019 el consumo total de energía primaria fue de 583.9 exajoules y de este total el 84% provino de combustibles fósiles, ¿no? Vemos ahí al petróleo con 33%, gas natural con 24%, el carbón con 27%, y bueno, vemos a la energía nuclear, hidroeléctrica y las renovables con 4, 7 y 5% respectivamente. Es importante decir que las renovables aquí no estamos hablando solamente de eólica y solar, ¿no? Sino estamos hablando de geotermia, biomasa, que en buena medida es madera, estamos hablando de biocombustibles y, bueno, vaya, una gran variedad de tipos de energía, ¿no? Vamos a regresar un momentito al 2017, esto porque estos son datos de la Agencia Internacional de Energía. Ahora vamos a ver por qué regresamos a este año. En ese año se tuvo un consumo de 584.92 exajoules. Y bueno, los porcentajes varían un poco, ¿no? 32% en petróleo, 27% en carbón, 22% gas natural. Vemos, sí, está presente también la fuerte dependencia de los combustibles fósiles. Pero ahora vamos a pasar a otra gráfica. Pongo esta gráfica para hablar un poco de lo que es la energía primaria, ¿no? En este caso estamos hablando de petróleo crudo, de carbón y de gas natural y bueno, y de los demás tipos de energéticos antes de ser tratados o convertidos, ¿no? en otro tipo de energéticos, ¿no? Entonces vamos a distinguir energía primaria, en este caso, que es el primer dato que vimos y luego el de ahora, y pasamos ahora a la energía final. Estamos hablando en 2017 del consumo final total de energía. Es decir, nosotros a los coches no le ponemos petróleo crudo, les ponemos gasolina, ¿no? Entonces, aquí lo consideramos como productos de petróleo, ¿no? Gas natural, biocombustibles, calor, electricidad y carbón, ¿no? Entonces, a ver, del total de energía que consumimos, de energía final, por ejemplo, la electricidad, si recordamos en la gráfica anterior, en la energía primaria no aparece la electricidad, ¿no? Porque la electricidad no la encontramos en la naturaleza, ¿no? Es algo que tenemos que hacer un proceso de transformación de generación eléctrica para poder obtenerla, ¿no? Entonces, sí, por eso están aquí reducidos los montos de carbón, por ejemplo, y gas natural. Ahora, de la energía final consumida, la electricidad representó en 2017 el 19%, pero ese 19% internamente estuvo conformado en 38% de carbón, 3% de petróleo crudo, 23% de gas natural, biocombustible, nuclear, hidroeléctrica, 2% de solar fotovoltaica, 5% de eólica y, bueno, 1% de otras fuentes, ¿no? Entonces, de ese 19% del consumo final de energía, aquí están más o menos cómo se distribuyó, ¿no? Es decir, incluso en la electricidad hay una dominación fuerte de los combustibles fósiles, ¿no? Tenemos 38% del carbón y 23% del gas natural. Esto es de 2017, sin embargo, no han cambiado muchísimo las cosas en general. Vamos a seguir trabajando con estadísticas un poco más actuales. Ahora, simplemente para que quede claro, pues lo primero que tenemos nosotros es energía primaria, ¿no? Estamos hablando del petróleo crudo, del gas que se saca de los yacimientos, del carbón y de, bueno, una variedad de energías, de energéticos. Tenemos que hacer un proceso para transformarlos y poder consumir. Es decir, como les decía, no usamos nosotros petróleo en nuestros coches, ¿no? Sino que usamos gasolina. Entonces se necesita un proceso de refinación, ¿no? La energía primaria se transforma en energía final y, bueno, parte de esa energía final es la energía eléctrica. Para hacer una proporción, en el 2017, entonces tuvimos 584 exajoules, se puede apreciar en la tabla, fue el consumo de energía primaria. Tenemos el consumo de energía final fueron 406
0.81 exajoules, o sea, quiere decir que en este proceso de transformar la energía primaria a la energía final, se perdieron cerca de 180 exajoules, ¿no? Bueno, se invirtieron cerca de 180 exajoules, ¿no? Y ahora, para convertir, como la proporción de esta energía final, que es energía eléctrica, fue el 76.94 exajoules, ¿no? Entonces, si hacemos cálculos con respecto a la energía primaria, la energía eléctrica representó solo el 13.5, ¿no? de esa energía. Pero generalmente, para hacerle justicia a la electricidad, la consideramos con respecto a la energía final. En la presentación en el extremo inferior derecho, vemos que estaríamos hablando de un 19% de la energía final, que fue electricidad. Bueno, ahora como vemos, como hemos visto las estadísticas, tenemos una sociedad, una civilización, incluso podemos decir, que está basada en el aprovechamiento de los combustibles fósiles. Entonces es pertinente preguntarse cómo están nuestras reservas, ¿no? Aquí tenemos una gráfica desde 1980 hasta 2019 y vemos que las reservas probadas, que son las reservas que, digamos, con más certeza van a poder ser obtenidas, han ido en aumento, ¿no? Un dato curioso, bueno, se puede ver así, es que en los 80s las reservas probadas, al ritmo de consumo que teníamos nosotros, se pensaba que iban a soportar únicamente 30 años más en los 80s, ¿no? Entonces, bueno, ya soportaron 40, ¿no? Y esto sucede porque se han ido descubriendo nuevos yacimientos. Sin embargo, hay que tener claro que esto es un recurso finito y que un día se va a acabar, ¿no? Entonces, en la parte de abajo nosotros tenemos una gráfica que representa el consumo en barriles por año. Y bueno, pues las reservas probadas están, digamos, nos van a dar para una cierta cantidad de tiempo al ritmo en el que estamos consumiendo. Vemos que así como las reservas han ido subiendo con ciertos periodos de aplanamiento, achatamiento, el consumo de petróleo ha ido subiendo de manera importante, ¿no? Ahora, al ritmo de consumo que tuvimos en el 2019, nosotros tendríamos petróleo para cerca de 50 años. Y lo mismo sucede con el gas natural. Entonces, bueno, esto lo digo porque a lo mejor es un poco difícil dimensionar en las gráficas. Sin embargo, bueno, nuestro consumo es creciente, ¿no? Y las reservas, pues, son finitas. Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, hablaba del gas, del petróleo y del gas natural, otro de los combustibles fósiles que utilizamos de manera extensiva, pues es el carbón. Y mientras las reservas de petróleo y de gas natural podrían resistir el ritmo de producción y consumo que tenemos hasta 50 años aproximadamente, el carbón podría resistir un ritmo de hasta 132 años, ¿no? Esto es importante porque en ocasiones se piensa que el carbón es cosa del pasado y bueno, pues este solo hecho, ¿no?, de decir que realmente las reservas en el mundo de carbón son mucho mayores que las de petróleo y gas natural, pues bueno, hacen que el carbón esté en la discusión, ¿no? Va a estar en la discusión por mucho tiempo, ¿no? Es ilusorio decir que adiós al carbón, ¿no? Y bueno, algo importante de decir es que las reservas de todos estos combustibles fósiles no están distribuidas democráticamente, ¿no? No es como que todos los países tienen un poquito. No, realmente la gráfica trata un poco de ilustrar esto. Por ejemplo, Norteamérica tiene una importante reserva de carbón, igual que Europa y Asia, ¿no? Y bueno, sin embargo, vemos que las reservas más importantes de petróleo y gas natural están en Medio Oriente. Hay una reserva importante en Sudamérica, no estamos hablando de Venezuela principalmente. Y bueno, así más o menos está distribuido, ¿no? No es democrático, vaya, ¿no? O sea, es una cuestión geológica, ¿no? Y pues es una cuestión también de cómo han sido explotados estos recursos. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el consumo de energía primaria en el mundo? Aquí tenemos una gráfica muy interesante que va desde 1800 hasta 2018. Y bueno, lo que vemos nosotros es que a partir de 1850, ¿no?, estamos hablando de un periodo después
ya de la revolución industrial, empieza a ser importante el consumo de carbón. Antes de ello, en 1800, pues bueno, todo lo que movía, ¿no?, la cuestión energética mundial era la madera, ¿no? Aquí lo ponen como tradicional biocombustibles. Biocombustibles tradicionales, pues madera prácticamente, ¿no? A partir de, pues digo, tratando de hacer una estimación, en la gráfica 1850 empieza a usarse el carbón de forma más extensiva. Y un hecho a notar es que el uso del carbón no sustituyó al uso de la madera, sino que se sumó a él, ¿no? ¿Esto por qué? Pues porque el consumo de energía ha sido creciente, ¿no? Entonces, después de 1900, tal vez 1910 o 15 o 20, empezamos a notar una participación importante, o que se empieza a notar la participación del petróleo, ¿no? Ahora quiero que observen lo que sucede aproximadamente en 1950. Realmente estamos hablando cerca de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un incremento increíble, exponencial, del consumo de energía. Y bueno, ahora ya no solo estamos hablando de madera y carbón, ¿no?, sino que estamos hablando de madera, carbón, petróleo, gas natural. Y después, bueno, vamos empezando a ver cómo se suman la hidroenergía, ¿no?, la energía nuclear, más recientemente las renovables, ¿no? Pero algo muy importante de ver en esta gráfica, y va un poco al punto de la charla, es que dado que el consumo de energía primaria siempre ha sido creciente, y más a partir del 45, ¿no?, cerca de ahí, las transiciones energéticas de un energético a otro no han sido sustitutivas, ¿no?, sino que han sido sumativas. Es decir, el carbón, que tiene un mayor poder calorífico que la madera, no sustituyó a la madera, ¿no?, sino que el consumo de cada uno se sumó. Lo mismo sucedió con el petróleo. No hubo un reemplazo, no dejamos de usar carbón por usar petróleo, ¿no? Realmente se sumaron los consumos, y lo mismo sucede con el gas natural y con los demás tipos de energía, ¿no? Esto es un punto importantísimo, porque la pretendida transición energética pues nos dice que ahora sí viene una sustitución, ¿no? Vamos a sustituir a los combustibles fósiles, pero pues aquí desde 1800, bueno, no se ha visto esto, ¿no?, que se pueda hacer una sustitución, sobre todo porque el consumo de energía ha estado siempre creciendo. Hay algunos escenarios que desde mi punto de vista muy optimistas, ¿no? Dicen que, por ejemplo, en el 2050 nosotros podríamos generar el 86% de la electricidad con energía renovable, ¿no?, y fuertemente basada en eólica y solar. Bueno, este es un escenario que presenta el IRENA, y ahí, bueno, ahí viene la fuente, en donde ellos nos dicen, bueno, vamos a ir reduciendo poco a poco nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Empieza el punto de partida es 2016. Algo importante del escenario es que primero acepta, ¿no?, o está poniendo sobre el papel que el consumo va a ser creciente, ¿no? Si nosotros tuvimos en el 2016 un consumo de, bueno, aquí estamos hablando de generación de energía, pero el consumo está muy ligado, de 25,000 terawatts hora al año. Bueno, pues en el 2050 se estima que se tendrán cerca de 55,000, ¿no? Estamos hablando de duplicar prácticamente la generación eléctrica y el consumo. Y bueno, pues lo que nos dice es, bueno, sí va a aumentar, pero la mayoría del aumento lo van a cubrir las renovables, como la solar y la eólica, ¿no? Sin embargo, recordemos que no todo es electricidad, ¿no? Estamos hablando de hoy día de un 19%, 18-19% del total de la energía que se consume en el mundo, ¿no? Sin embargo, digo, es bueno, sin duda, que se integren este tipo de tecnologías. Simplemente decir, ¿no?, hasta este punto todavía no hemos hablado, o sea, no se ha hablado de sustituir por completo a los combustibles fósiles, ¿no? Porque la energía no es únicamente electricidad. Ya vimos que la electricidad es una parte, una parte, ¿no?, de toda la energía que se consume. Hay otros escenarios, como por ejemplo que lo que dice, bueno, no es que vamos a reemplazar completamente los combustibles fósiles. Lo que vamos a hacer es implementar tecnología, como en este caso, algo llamado captura y secuestro de carbono,
para reducir las emisiones, ¿no? Entonces vamos a seguir usando carbón, pero el carbón, la mayoría de lo que vamos a usar esta tecnología para reducir emisiones, ¿no? Entonces, a final de cuentas, aunque me parece que es loable el implementar tecnología para reducir emisiones, el punto de la plática es que no es el único problema el calentamiento global, ¿no? Que es un problema muy grave, ¿no? Sin embargo, nos estamos enfrentando a una situación de agotamiento de los recursos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este escenario, en el 2050, estamos siendo de cualquier manera fuertemente dependientes, ¿no? De los combustibles fósiles, y nuestras reservas nos dicen que si seguimos a este ritmo de consumo, pues nosotros tenemos solo combustibles fósiles para 50 años, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer cuando pasen esos 50 años, ¿no? Como dije hace un rato, no quiere decir que estas reservas sean ya las finales, ¿no? Sí pueden haber más descubrimientos, sin embargo, se considera que ya se llegó al pico, ¿no? de la producción petrolera, y que, bueno, al final de cuentas, esto es un recurso finito, ¿no? Y esto hay que tenerlo clarísimo. Ahora, una de las alternativas que muchos expertos abogan es que si va a ser complicado la generación de energía por la falta o por la escasez de combustibles fósiles, pues entonces deberíamos trabajar en regular el consumo de energía, ¿no? Pero es importante mencionar, es importante saber que no todos consumen de la misma manera, ¿no? Aquí puse una gráfica en donde pongo distintos consumos de energía per cápita por habitante en distintos países, ¿no? En este caso, elijo a Canadá, México, Estados Unidos, Perú, Trinidad y Tobago, Alemania y África Media, ¿no? Middle África. Entonces, bueno, nosotros vemos que hay distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, si buscamos a México, nosotros estamos cerca de los 60 o 70 gigajoules por habitante. Y si vamos a buscar a Canadá, están cerca de los 400 gigajoules por habitante, ¿no? Ahora, algo importante de decir es que no necesariamente el tener un mayor consumo por habitante quiere decir que se tenga un mayor nivel de vida. Y la prueba está en que, por ejemplo, Trinidad y Tobago está encima de Canadá. Estamos hablando de arriba de 500 gigajoules por habitante, ¿no? Entonces, bueno, esto es complejo, ¿no? Hay muchas componentes que influyen en el consumo de energía, pueden ser climáticas, demográficas, económicas, ¿no? Sin embargo, podemos ver que no todos estamos consumiendo igual. Entonces, sí hay que consumir menos, pero ¿a quién le vamos a pedir que consuma menos, ¿no? ¿A Canadá? ¿O le vamos a pedir a los países africanos, ¿no? O a los países de Centroamérica que consuman menos energía, ¿no? Le vamos a pedir a aquellos que ni siquiera tienen resueltas sus necesidades energéticas que reduzcan su consumo de energía, o a quién le podemos decir que reduzca su consumo. Ahora, ¿para qué hemos estado usando tanta energía, ¿no? En un principio podríamos vernos tentados a decir que ha sido esto pues para resolver o para satisfacer necesidades humanas, y digamos en alguna medida es verdad, ¿no? Sin embargo, pues una de las respuestas podría ser pues para reproducirnos, ¿no? Realmente esta es una gráfica de la población del mundo desde 1800, y si se dan cuenta realmente tenemos una explosión de la población igualmente cerca de 1950. Yo lo identifico mucho con la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, un incremento de la población increíble, ¿no? Es decir, en 1800 estamos cerca de 1 billón, llegar hasta 2 billones, ¿no? Son billones anglosajones, entonces estamos hablando de 1,000 millones, ¿no? Estamos en 1,000 millones en 1800, y llegar hasta 2 billones nos llevó más de un siglo, ¿no? En cambio, después de ya estar en 1900, en el 2000 ya estábamos cerca de los 6,000 millones, ¿no? Entonces fue un crecimiento de nuevo exponencial. Y bueno, y totalmente hay una correlación con el consumo de energía que veíamos hace un rato, ¿no? Otra cuestión es que, bueno, aquí puse una gráfica sobre el PIB, Producto Interno Bruto per cápita, que va desde 1870 hasta 2016,
Y vemos nosotros que igualmente cerca el 45, cerca del final de la posguerra, hay un incremento muy fuerte en el PIB per cápita, sobre todo en Western Offshoots and Western Europe. Y bueno, el primero se refiere a la anglósfera, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Australia, como las excolonias británicas, y bueno, esta parte de Europa. Vemos que hay un crecimiento muy importante del PIB per cápita, ¿no? Fuertemente relacionado también con el uso de energía, pero vemos que no todas las regiones del mundo crecieron de esa manera, ¿no? Más bien hay otras regiones que están creciendo mucho más cerca del 2000, ¿no? Es decir, estos son los llamados países emergentes, ¿no? Que dicen, bueno, pues, o sea, bueno, las potencias ya crecieron, ahora me toca crecer a mí, ¿no? Y vamos a ver que esto se relaciona con el consumo de energía, ¿no? El crecimiento económico. En este caso yo seleccioné aquí a Singapur y Corea del Sur, que son considerados milagros económicos, ¿no? Que han experimentado un crecimiento económico muy fuerte, y esto es relativamente reciente. Y bueno, también puse a México y al Reino Unido, ¿no? Entonces vamos a empezar por la gráfica de la izquierda y hablar del consumo de energía primaria que tienen los países. Empezamos con el Reino Unido. Vemos que desde el 65 ha mantenido su consumo prácticamente sin grandes cambios. De hecho, incluso vemos que ha tenido reducciones en su consumo. Podríamos interpretar que es un país que ha logrado cierto desarrollo y que ya no necesita incrementar su consumo de energía para seguir satisfaciendo las necesidades de la población, ¿no? En cambio, si nos vamos a Singapur y a Corea del Sur, vemos un incremento muy importante en el consumo de energía, que ha sido tiene una fuerte tendencia a la alza, ¿no? México, bueno, ha crecido su consumo de energía, pero no al ritmo de Corea del Sur, ¿no? Que aquí es muy pronunciado cómo ha crecido, ¿no? Ahora, vamos a pasar al consumo de energía per cápita, primaria per cápita, y aquí vamos a ver que igual el Reino Unido pues se ha mantenido y incluso ha bajado su consumo per cápita, mientras que, digo, es importante ese indicador porque va un poco nos ayuda a dimensionar con respecto al tamaño de la población, ¿no? Vemos en cambio a Singapur que si la persona que vive en el Reino Unido consume cerca de 100 gigajoules, la persona que vive en Singapur puede consumir arriba de 600 gigajoules, ¿no? Entonces, vemos que hay este milagro económico, pues algo tiene que ver, ¿no? con el consumo de energía, ¿no? También vemos un incremento importante con Corea del Sur, con México, vaya, pues ahí la llevamos, ¿no? No hay incrementos tan importantes. Y bueno, pues para crecer se requiere mucha energía, ¿no? Los procesos industriales, la industrialización hace uso extensivo de la energía. Ahora, la gran pregunta es, ¿no? Toda esta riqueza que se ha generado, que está fuertemente correlacionada con el uso extensivo de la energía, ¿de qué manera se ha distribuido? Pues lo que nos dice Oxfam es que, estos son datos de 2016, es que de la riqueza total del mundo, el 1% más rico posee el 48% de esa riqueza. Los siguientes 19%, ¿no? el segundo estrato, ¿no? Que podemos decir los siguientes 19%, poseen el 46.5% de la riqueza, y el 80% más pobres, donde te aseguro que estás tú y que estoy yo, tienen el 5.5% de la riqueza total, ¿no? O sea, es muy poco probable que alguien que pertenezca al 1% esté viendo este video prácticamente descartado, ¿no? Y alguien que pertenece al 19%, bueno, sería muy raro. Por probabilidad, estamos en el 80% más pobre, ¿no? Y tenemos el 5.5% de la riqueza. Y bueno, pues esto es una muestra de cómo es la distribución de la riqueza en Estados Unidos por percentil en el 63, 83 y 2016, ¿no? Entonces, lo que trata de ilustrar esta gráfica es cómo
los más ricos se han vuelto todavía más ricos, ¿no? Con el tiempo. Pasamos de, primero, el estrato más pobre tiene, en vez de tener ingresos, tiene deudas, ¿no? En el 63 debían $19, ¿no? Estamos hablando aquí son datos, si no me equivoco, con dólares del 2016. Y ahora este estrato más pobre ahora debe $950, ¿no? Y vemos que la mayoría de la riqueza está concentrada después ¿qué podríamos decir? Del percentil 80, y bueno, que es completamente desproporcionado, ¿no? El 1% también es un crecimiento o una tendencia exponencial, el 1%, el 10%, ¿no? Pero lo importante es, o lo más resaltable es el 1%, la cantidad de riqueza que tiene, ¿no? Y bueno, prácticamente para finalizar, quisiera mostrar el mix energético, ¿no? De algunos países en el mundo, ¿no? Vamos a empezar con Estados Unidos, que en el 2019, estos son datos de British Petroleum, consumió 116.58 exajoules, un gran consumidor de energía. Y bueno, el 39% de esta energía primaria fue basada en el petróleo, el 32% en el gas natural y el 12% en el carbón. Por ejemplo, Alemania, que es considerada una potencia en la cuestión renovable, en su consumo de energía primaria se dependió al 16% de las renovables. Cabe aclarar que, insisto, renovables no siempre se refiere únicamente a solar y eólica, ¿no? Aquí estamos hablando en buena medida también de la biomasa, madera, ¿no? En buena medida. China, nos vamos a 57% depende del carbón, ¿no? Entonces, cuando dicen que el carbón es cosa del pasado, pues no, China no, al parecer no se ha dado cuenta, ¿no? De que es cosa del pasado, porque al 2017 el 57% de su consumo de energía primaria viene del carbón, y Singapur, uno de los milagros económicos, pues depende del 86% del petróleo y al 13% del gas natural, ¿no? Lo demás es nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco para dimensionar el panorama, ¿no? Y bueno, pues les agradezco su atención. Aquí ya para finalizar, pues es una gráfica de los precios del petróleo desde 1861. Estamos en un periodo, más ahora con la contingencia, de energía barata, porque pues se redujo el consumo de energía, se redujo la demanda y por tanto se redujeron también los precios. Sin embargo, pues todo parece indicar que vamos a llegar pronto al fin de la energía barata, y bueno, pues va a ser muy complicado que mantengamos este ritmo de consumo que hemos tenido, y bueno, urge repensar, buscar alternativas. Quien diga que el problema ya está solucionado, no, pues está mintiendo. Estamos enfrentándonos a un gran problema, además del calentamiento global y muchos otros, pero en este caso somos muchos y tenemos todos aspiraciones, ¿no? de tener un coche, ¿no? Tenemos todas aspiraciones de tener una casa grande, y pues simplemente sin esta enorme disponibilidad de energía que nos dieron los combustibles fósiles, pues no va a ser posible, ¿no? Entonces hay que repensar el modelo de civilización que tenemos, el modo de producción, porque no es sostenible el crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos. Y bueno, esta gran disposición de energía se está llegando a su fin, ¿no? Hay que consumir menos, consumir de manera más eficiente, pero también hay que pensar en cómo se distribuye la riqueza, ¿no? No puede ser posible que le pidamos consumir menos a quienes ni siquiera tienen resueltos sus necesidades básicas, ¿no? Energéticas. Bueno, me parece que ese es el planteamiento total, ¿no? Muchas gracias por su atención.